El 3 de noviembre de 1991, el gobierno es informado acerca de un supuesto grupo de terroristas, los cuales se juntaban en la cuadra 8 del Jirón de Huanta. Luego de aquella alerta, se decide enviar al grupo Colina a acabar con la vida de estas personas. Sin previo aviso, 8 sujetos encapuchados irrumpen en el punto de reunión de aquellos supuestos terroristas y los asesinan como se les ordenaron. Pero aquellos terroristas solo eran personas normales que realizaban una actividad pro fondos para mejorar las tuberías del desagüe de sus casas. El grupo Colinas sobrepasa los límites de la convivencia gracias a las órdenes de Alberto Fujimori, asesinando sin piedad a aquellos inocentes, sin dejarles hablar o rodar. Ellos no pensaron en ningún momento en el otro, y no se detuvieron hasta que todos murieron. Aún con el paso de los años, Alberto Fujimori nunca mostró cargo de conciencia por estas acciones, y tampoco se le dio respuestas al pueblo por estos actos. La única responsabilidad que se nos presenta es la jurídica, ya que luego de muchos años el presidente fue enviado finalmente a prisión. No podríamos hablar de la existencia de pluralismo en este caso, ya que no se respeta a las demás personas y son asesinadas porque se creían terroristas. Y el gobierno quería arrasar con estas personas tanto por sus actos como las diferentes ideologías que presentaban. En ningún momento existió respeto hacia sus mínimos éticos, los cuales les garantizan los derechos básicos como el derecho a la vida, y mucho menos se intenta dialogar con estos para dejarles explicar que ellos no eran terroristas. No se respetaron los derechos básicos de ninguna de estas pobres víctimas, y ni siquiera son tratadas como personas. Tampoco se les dio la oportunidad de tener un juicio justo, simplemente fueron asesinados a sangre fría. En aquella época el ciudadano era un mero espectador o una víctima más, ya que no tenía ni voz ni voto, y el Estado se había corrompido y solo se movía por y para sí mismos. En este gobierno no existió un Estado de Derecho, ya que no hay normas que delimitaran sus acciones, y nunca se tuvo una perspectiva solidaria porque no se reconocía ni a terroristas ni al pueblo, y ambos pasaron a no tener importancia. Caso Barrios Altos, fueron asesinadas personas inocentes de las cuales privaron de sus derechos básicos como el derecho a tener un juicio, el derecho a expresarse o el derecho a la vida. Una de nuestras soluciones sería que aquellas personas que se creían sospechosas debieron haber pasado por un juicio justo y equitativo.